llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, que va a ser misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde riega la verdad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. A mi pregunta, Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, enséñame a obedecer, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda y llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a mi José que el rey lo mandó a llamar. Y mirando a los ojos me dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una vez algo de valor nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida quiero. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una vez algo de valor bastará. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Todo que el amigo te robó, que lo devuelva siempre por tu amor. El rey te mandó a llamar. Te habla tu pastora y profeta de Dios Altísimo, sierva de un ejército hermoso, soldado de Cristo, para un gobierno soberano, único, verdadero, del único y sabio Dios. Porque de Él es el poder, la gloria, la victoria, todo cuanto existe. ¿Sabes? Cuando el Señor envió a nuestro Señor Jesús, fue una misericordia divina. Y ese fue un llamado que nos hizo el Señor, a una invitación a ser parte de una casa siempre victoriosa y eterna. Y por eso hoy es un tiempo donde el libro de las memorias están en las manos del Rey. Y
Y Él hoy está mirando las páginas de su pueblo, de esos siervos que han servido y que viene un tiempo de cumplimiento para que ellos que han honrado a Dios, que han peleado las batallas de Dios y los hijos de ellos, que aunque no las pelearon, son príncipes de Dios por promesas, por derechos de generación en generación, por un padre que peleó. Sus hijos poseerán esas victorias. Abraham fue llamado padre de naciones, pero nosotros hoy somos hijos de esas promesas de un padre que obedeció. Por un padre que obedeció, su descendencia y generaciones serán salvas y traídos a la mesa del rey. Y qué bonito es saber que ese es un tiempo donde las memorias del rey tiene el libro de las memorias y su ángel al lado las está leyendo para darte a ti hoy un tiempo de lo que habías esperado, por lo cual habías creído. Y aunque el proceso fue duro y fuerte, que te llevó a un Lodebar, había una esperanza, que eres príncipe, llamado rey y sacerdote de Dios, y que somos pueblos de una promesa. Donde hay uno de un pueblo, una oveja del pueblo de la promesa, allí el Señor pagará rescate y peleará tu causa por ti. Cuando Dios te manda a buscar y pregunta, el Señor se acordó de ti. Amén. Para traerte por su bien y su misericordia a tu mesa. Yo te quiero hablar hoy que hay promesas, como dice, 100 por 1 completas. Por uno, Jonathan honró una amistad, porque aquellos que sirven al Señor sin buscar sus beneficios, simplemente porque honran a Dios, honraron un ungido y un profeta de Dios, esos que honran serán honrados. Y esos que honraron y no están, sus hijos poseerán esas promesas de rescate y se sentarán en la mesa con las promesas todos los días de su vida. Y hoy estamos hablando de que hay una mesa servida para ese pueblo de Dios, para ese remanente que el Señor en Cristo Jesús pagó un rescate. Te habla la iglesia de Jesucristo, el ancla, un diseño del corazón del Señor. En obediencia del Señor, dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Pero en Marcos 16, versículo 15 dice que vayamos y prediquemos. Amén. Hagamos discípulos predicando que en Cristo Jesús está nuestra redención. En Marcos 16 se nos dice que prediquemos. Amén. Hasta los confines de la tierra, y al que crea será salvo y al que no crea será condenado. Pero esto, cuando hacemos esto, es trayendo un príncipe a su casa. Es un llamado del Señor para sentarlo a una mesa bendita del Señor. Amén. Qué bonito es saber que pertenecemos a una viña hermosa y que hoy el Señor en Cristo Jesús nos da su cobertura. El Señor se acordó de ti. Y el Señor se acordó de mí. Hoy la palabra que tenemos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el bien y la misericordia del Señor. ¿Sabes? Eso es lo que siguen a los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que obrar, porque lo que nosotros hagamos hoy afectará a nuestras generaciones. Cada vez que nosotros tratemos de dañar un diseño de Dios, cada vez estamos afectando nuestras generaciones para bendición o para maldición. Si te das cuenta, el rey Saúl en su obra mató a sus hijos y aún a Jonathan. Pero Jonathan había hecho algo hermoso, había prestado un servicio para salvar a un ungido de Dios. Que hoy, aunque sabían que era rey, el rey no lo perseguía, dejándole marcas tremendas, que en un momento tuvo que tener un encuentro para que su corazón también tuviera sanidad antes de llegar al trono, el rey David. Pero yo te quiero hablar, es que ese hijo de esa descendencia de Saúl, pero David es de Jonathan, de una amistad con Dios. Y todo lo que tú hagas en el nombre del reino de los cielos, tú dices, si tú bendices,
Porque hay gente que hoy quiere invitar a alguien, un pastor, un profeta a su casa para que le quede la bendición, y eso es deshonra. Eso es avaricia. Pero si en tu corazón tú sirves verdaderamente al Señor, el Señor te honrará. Porque a veces esperamos que los favores los devuelvan, que tú lo haces, y eso no se hace. Él dice que la recompensa de lo que tú siembres aquí en la tierra vendrá de Dios, sea lo que siembres. Amén, porque es un tiempo de jubileo, un tiempo de retribución. Lo que tú hayas sembrado se cosecha. Jonathan, Mefiboset, de la descendencia de Jonathan, un lisiado, estaba. Dios se acuerda de sus promesas, aunque parezcan lejanas, como dice Habacuc. Escribe la visión y espérala, porque son palabras aceleradas. Todo lo que está en la presencia del Señor, una promesa jurada por Dios, toda promesa jurada por Dios es sellada y es respondida. Amén, amén. Y había un momento de responder a una promesa. El Señor se acordó de ti. Porque el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en casa hay que permanecer de Jehová. Moraré por largos días. Y en su presencia, hermanos, cosecharemos bendiciones de presencia. Y de ahí, de la bendición de presencia, viene la multiplicación. Acuérdate siempre, tú como persona, tú como una persona creación de Dios, pero cuando recibes al Señor, un hijo de Dios, y estás en la iglesia, tú tienes que acordarte de esta palabra. Hay una relación, cuando tienes amistad con Dios, tú sirves a Dios y tú no te doblegas ante el mundo. Dios responderá por ti como respondió con Mardoqueo. ¿Sabes? Hay cosas en la vida que tienen paga y recompensa de Dios. Es un tiempo donde el Señor va a bendecir a su iglesia de tal manera. Vendrán juicios contra el mundo, pero la mejor cosecha es que cuando el mundo tiene juicio, el remanente tiene bendiciones. Por eso el Señor nos dice, cuando venía saliendo el pueblo del desierto, venía un juicio para Canaán, porque habían rebosado la copa y Dios escogió para humillarlo, no al más fuerte de los reinos, escogió el más humilde de la tierra, uno que tenía por promesa 400 años por una obediencia de uno. La obediencia de uno paga rescate por sus generaciones, y tú y yo somos generaciones de esas promesas. Cuando decimos que recibimos a Cristo, estamos recibiendo las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. De Israel. Porque empezamos a caminar con Dios, comienza a caminar con nosotros, porque Él ha vencido en nosotros, y entonces es mayor en lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Amén. Hay una palabra que me regala el Señor, aquí está la palabra que el Señor me regaló. Y el Señor me dijo la semana pasada, ¿recuerdas una promesa, hermano? No me acordaba, porque hay momentos de tantas cosas y procesos y cosas. Yo te puedo decir que he sido procesada de los 2 años. Y hasta ahora me estoy acordando por los procesos que el Señor me ha traído. Pero hasta ahora están viniendo a mí los procesos. Pero también nos está borrando. Y también el Señor está sellando cada victoria que me dio en cada proceso para traer una paga. Por eso el corazón hoy tiene que estar libre. Porque fue entregado en la totalidad del Señor. Cuando tú haces un bien, tú no puedes tener temor cuando el Señor te llama. Tú solamente tienes que temer al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y de ahí más nada, saber que el siempre victorioso está con nosotros. El Agadol, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo que abrió los cielos y comenzó a marcar un sacerdocio de encuentro en Génesis 14. Pero en Hebreos 6, versículo, hermano, del capítulo 6, versículo 17 al 20, como es la palabra de esta iglesia. Tenemos una palabra inmutable, jurada y sellada por medio de un sacerdocio en Cristo Jesús. Por eso predicamos a Jesús. No podemos predicar otra cosa. Por eso no agradamos a hombre, porque seríamos desechados como Saúl. Por eso predicamos una palabra que el mundo aborrece, pero que la tierra espera para ser regada y reverdecer y traer un florecer. Amén. Hay una palabra que el Señor me ha regalado, que dice el Salmo 119, versículo 39 y 40.
Vamos a ubicarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos el santo nombre del Padre nuestro, Abba Padre. Porque cuando recibimos a Jesús tenemos el derecho de decir Padre. Si recibimos, Padre nuestro. Si no recibimos a Jesús, no son hijos porque son creación. Y el Padre nuestro es para los hijos, para nuestro Abba. Si tú no cumples con los mandamientos, si tú y yo no cumplimos con los requerimientos, Señor, no le digas Padre nuestro porque no es tu Padre. Porque eres hijo cuando recibes a Jesús. Y eso, por eso dice Juan 3:16 y en adelante, que solo somos hijos por adopción en Cristo Jesús. Los demás pueden estar desordenando el mundo, pero hasta que no confiesen su fe, son condenados. Estamos como un día estuve yo condenado, hasta que no descubrí. Cuando el Señor me quebró y el Señor me tiró al piso y lloraba y gemía, decía, Padre, Padre. Entonces entendí que tenía un Padre y entendí que se me iban abriendo los ojos. Y el Señor me estaba diciendo, pídeme, pero yo estoy recordando lo que Él me ha dicho. Lo que Él me ha dicho a mí, no lo que el hombre me ha dicho. Por eso es necesario tener un encuentro con Jesús, recibir y ir dando pasos. Porque he estado aquí, hermano, porque son pasos. Si tengo casi 57 años que voy a cumplir dentro de 2 meses. Imagínate, hermano, yo tengo 54 años de procesos de amor en Dios y aquí estoy firme. Porque por eso te digo, no sepas tú que desde aún del vientre tenemos los ojos abiertos, como se lo recordó el Señor a Jeremías. Tú y yo nacemos con los ojos abiertos. Y Rakataba y Sharaba. Porque desde el vientre de nuestra madre, nuestros ojos son abiertos en ese lugar de su misericordia. Por eso nosotros tenemos que acudir a su bien y su misericordia. Tenemos que ir al vientre de nuestro Padre que nos parió. Padre y madre, dice el Salmo 27. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en justicia. Salmo 119, versículo 39-40. Dios no nos ve pequeños, Él nos ama a todos. Él solo nos aconseja los pasos que tenemos y espera que nuestro rostro se vuelva a Él. Y Él nos espera con brazos abiertos para transformar, vestirnos y colocarnos nuestro anillo y corona. Porque aprendemos a ver lo que Él quiere. Amén. Vemos un hombre marcado y procesado, el rey David. Un hombre que tenía marcas como todo lo que el Señor unge y llama. Sin marcas tú no tienes tierra. Sin marcas tú no tienes derecho. Sin marcas tú no pasas a poseer. ¿Sabe por qué? Porque los marcados y sellados unidos tienen pueblo para sanar, para salvar. Tienen tierra que Dios ha adquirido para ellos. Tiene escrituras universales y celestiales. Y ha acabado porque ese ungido ha acabado un pozo. Y ese pozo tiene un dueño, agua de fuente de vivas. Porque cada ungido del Señor tiene algo, una misión. Y es salvar almas. Lo de nosotros no es más nada. Tenemos la mejor empresa que tiene las riquezas universales en Cristo Jesús. Y todo cuanto pidamos al Padre para esta misión y esta obra, nos será concedida. Amén. Dios ha quitado a hombres riquezas como se las quitó a Pablo. Muchos hombres eran ricos, pero Dios los trató y les quitó todo para volverlos a establecer conforme el propósito. No hay nada desde el Génesis al Apocalipsis que no esté escrito, y este libro no alcanza, santo, para mostrar las maravillas de nuestro reino. Y Rakatabai Sharabasai. Pero el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Porque sabes una cosa, qué bonito es estar. Es mejor caminar en los procesos del Señor que caminar con Dios que sin Dios. Yo solo sé una cosa, que en cada día de mi camino, yo había días que no hablaba. Yo solamente levantaba mis brazos
y solamente hay una orden y es darle la gloria a Dios, y el cielo reconoce tus marcas, tu sello está en tus manos. Aquí en estas manos, cuando le levantas, estás iluminando el cielo. El Padre mira tus manos y dice: esas manos están llenas de bendiciones. ¿Por qué no han bajado a ella? ¿Qué están reteniendo esas bendiciones? Porque ella clama a mí. Mi iglesia tiene derecho a poseer más que los malos, porque ellos poseen sin derecho. Por eso tienen tiempo de perecer. Amén. Porque el pueblo de Dios actúa con amor, con justicia, esperando que todo el mundo sea igual. Pero el mundo no es igual a nosotros. El mundo es injusto. Por eso Dios quiere sacar de lo de vara a muchos del mundo. Dice que nos envió a Jesucristo al mundo por amor, no para el mundo, a sacar almas del mundo, a traer a su remanente hasta que le entreguen el último. Había uno último en un Lodebar. Eso es el mundo para nosotros. Noemí y Ruth estuvieron en un Lodebar hasta que Dios los trajo a presencia. Dios no va a mirar tu pasado, Dios no va a mirar. Dios quiere darte un presente para darte un buen mañana, como lo dijo Jeremías. Que la paz del Señor nos gobierne. Amén. Amén. Un príncipe. Todo lo que Dios llama son reyes, príncipes, sacerdotes. Todo lo que Dios llama según su orden, lo que tú manifiestes en el reino, porque estamos al servicio en el palacio del rey. Mardoqueo servía en las puertas del rey, pero había hombre que estaba al lado del rey y le afectaba ver un hombre. Mi hermano, estaba en la puerta y estaba el otro mandando y dirigiendo, y odiaba al que estaba en la puerta, porque ¿sabes qué? Porque el enemigo sabe que tú vas a reinar, como terminó el capítulo 10, dirigiendo nación y bendiciendo al pueblo de Dios. Somos de bendición. Amén. Por eso tú y yo, cuando algo nos esté atacando, hermano, hagamos fiesta en el desierto. Porque así como dijo el faraón, lo voy a hacer de todo. No sabía que Dios le tenía los abismos del mar para que quedaran sepultados sus pensamientos y sus perversas maquinaciones. Ahí mueren y perecen los pensamientos del hombre. Por eso nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Hoy decide meterte en esa habitación de amor. Hoy decide levantarte un altar y reconocer tu reino verdaderamente. Dios no quiere parásitos ni cucarachas ni nada, porque eso estaba en Egipto. Por eso murieron en el desierto, porque Dios no quiere parásitos en su reino. Dios quiere príncipes, reyes y sacerdotes. Sabes que hay hombres y personas que están en Lodebares, pero que este tiempo, hermano, en este mes estaremos viendo milagros descender a hombres que han honrado a Dios, y que sus hijos y su descendencia están en Lodebares, y que hoy el Señor, aunque esos que estaban en Lodebares hicieron una obra para Dios. Nada más alguien, hermano, que estaba en la calle en droga, fornicación, el que estaba en prostitución, el que estaba, hermano, en algo, pero hicieron una obra sin darse cuenta, no buscando. Dios se acordó también de esto. Porque Dios conoce el corazón. Dios sacó a un Saulo de una maquinación perversa. Dios lo que te está diciendo, que por ser parte de ser príncipe, tú tienes derecho. Pero porque tu padre actuó bien. Yo no sé cuál de todos quedó uno que estaba muriendo, una esperanza estaba muriendo en Lodebar. Una esperanza estaba muriendo, pero había un pacto jurado y sellado en una amistad de Jonathan y el rey David. Hermano, cuando tú tienes amistad con Dios, puede presentarse lo que quieres, pero que te vas a sentar en la mesa del rey por siempre, y Él curará siempre ahí ese pasado. Por eso hoy el enemigo te dio un nombre, algo, pero hoy vamos a decir que yo soy príncipe, reina, príncipe, rey, sacerdote, como lo dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Reyes y sacerdotes, pero para una cosa, para el servicio del reino. Amén. Dice en el Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La humildad. Tenía un reino, tenía todo, pero enseñó a su reino, a su casa, a ministrar, pero cada quien da lo que tiene en su corazón.
saben que todo que está dentro del servicio, no conocemos los pensamientos y no podemos juzgar a nadie porque cada quien lleva su carrera. Pero cada carrera la conoce Dios. A él es que tenemos que dar cuenta. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tus palabras he esperado. Versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. ¿Sabe por qué él hablaba así? Porque era íntegro. Y la integridad no era, sino que es un corazón conforme al de Dios. Los corazones de los ungidos de Dios son conforme al corazón y al alma de Dios. Y aunque tú veas que ellos están en circunstancias, no has visto aquí un ungido de Dios que Dios no haya afligido y haya procesado. Aún Zacarías, para ver su bendición del Juan el Bautista, él vio en su tiempo y tuvo que derramar en su última esperanza, en su último tiempo, derramó su mejor adoración y supo pedir: dame ese hijo. Y el ángel le dijo, y entonces se llenó esa habitación en Lucas capítulo 1 de adoración, porque la casa de Zacarías había estado apropiada. Elizabeth lo dijo. Pero lo que Dios llama y a lo que Dios le habla, Dios le responde en su tiempo perfecto. Porque todo lo hizo bonito, todo lo hizo bien, como dice la palabra en Génesis y en Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso. Por eso hasta que Dios no nos restaura, nos limpia y nos saca todo ese mugre de ese manto del mundo, no podemos brillar con el brillo que Él quiere. Amén. Pero el corazón de David se acordó. ¿Sabes que hay gente que te promete cosas y no se acuerda? Pero Dios sí no se olvida de lo que tú haces con Él. Un ungido de Dios no se olvidará jamás de ser íntegro, como dice aquí la palabra. Porque es que ese corazón es preparado y formado para Dios, para ser humilde. Para saber que todas las personas pueden pasar procesos. Pero supo conocer que la palabra del hombre es como el viento y como la tama que recoge el viento y se la lleva. Pero los que confiamos en Jehová son como el monte de Sión, que se mantienen ahí firmes, porque el que le da su escudo alrededor de ellos y su confianza es Dios, como dice Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así está el Señor alrededor de ellos. Qué hermosa palabra. ¿Sabes? Aquí este Salmo 119, versículos 73, 79, nos habla del carácter de la iglesia, del llamado. Tus marcas tienen pueblo. Abraham salió con marcas, porque tuvo una separación. Y hasta que no sanó su totalidad, no se parió ese tiempo. Vino el regocijo, porque hasta que no cortó el prepucio de su carne, no pudo ver. No podía ver. A los 100 años vio. En el tiempo perfecto de Dios vio. Amén. Vino el tiempo del regocijo para su casa. En el tiempo de Dios, no antes. En el tiempo de Dios. Amén. Pero también miramos que Isaac tuvo que moverse y ser obediente. Porque el llamado y las generaciones hablan de una obediencia, de un pueblo seleccionado en Abraham, escogido por Dios, y los que Dios le dio a Cristo para ser salvos. Amén. Dice: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Tú no, y yo, ¿qué aprende el ungido? Que el que te aprobia sigue tus pasos, o sea, siempre irá atrás de ti.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero la columna de fuego y la nube hará algo, porque habrá una separación. Esos dos mundos de la maldad no pueden caminar los pasos del ungido. Y si los sigue, Dios los separa con su nube. Y si los persigue, Dios los quema con su fuego. Dios abre un mar para que toda obra que persiga la obra del ungido de Dios desaparezca. Pero hay algo que el que persigue la obra de los hijos de Dios serán consumidos, él y su descendencia, a no ser que sus hijos se conviertan, como hicieron los hijos de Coré. Coré murió en el desierto, pero sus hijos, hasta que llegó el rey David, pudieron entrar a ser adoradores. Y las alabanzas más hermosas que hay de una pasión de alguien que buscaba al Señor, hasta que le fue permitido entrar. Y entonces esos procesos también de los ungidos de Coré, de tomar la decisión de ser afligidos y pasar un tiempo hasta que el rey David los introdujo a la adoración, y fueron hombres de gran conocimiento. Porque Dios no se acuerda de tu pasado ni del mío, pero sí se acuerda de que de sus promesas son fieles, y que toda aflicción y todo lo que el Señor trae es para traer unas marcas. Jesús también lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo, Él padeció para ver linaje. Todo el proceso del ungido es para ver linaje. Y el proceso del ungido no es para decir, sino a Dios sea la gloria, la victoria, la honra y el honor. Salimos, hermanos, como el diamante brillando. Salimos adorando y cantando. ¿Sabes por qué? Porque somos diferentes. No somos marca registrada del hombre. Nuestra marca está registrada en el cielo, y el cielo lo conoce. Aún Mardoqueo en el palacio también tuvo marcas y fue procesado. Pero hasta que se comenzó a leer el libro. Y yo creo en el nombre de Jesús que esos que están discipulando hoy en la escuela del cielo, Dios va a traer esos que están allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque esos procesos son necesarios para este tiempo. Esos son los ungidos de la hora undécima. Esos son los ungidos que estamos reclamando como iglesia. Esos son los ungidos procesados. Todos esos son los que están llamados. Hay millares de hermanos, pero Dios los está levantando hoy en su proceso para que en este tiempo pasen adelante a servir al reino, porque la iglesia necesita que abra los ojos. La iglesia necesita ser sacudida, porque el sacerdocio necesita ser sacudido, porque está comiendo mucha grosura, pero no está convirtiendo gente. Está negociando la palabra. Esa es la verdad. Hay gente que cambia, pero nosotros, para que haya un avivamiento, tiene que cambiar el corazón. Porque la palabra se vende para que no se vayan las ovejas. En cualquier parte. Amén. Por eso tú y yo hoy tenemos que aferrarnos a esa misericordia de Dios. Por eso esos ungidos de Dios son intocables. Y sus profetas, díganme. Amén. Por eso nosotros hoy no podemos sino darle la gloria a Dios y bendecir. Porque qué bonito es saber que aquellas personas que fueron tus perseguidores como Saulo, un día estarán predicando la palabra. Esa es la misericordia de Dios. Saúl tuvo una misericordia aquí, pero porque un día Jonathan lo hizo. Pero David no dijo. David era un hombre ungido que respetaba ungido. Sabía que había un príncipe perdido. Y dijo, ¿qué haré? Y Dios puso en su corazón. Y yo sé que vienen conexiones divinas para este tiempo. Para sacar a personas. Vienen propósitos. Personas que se estarán uniendo para levantar propósitos de reino verdaderos. Amén. Amén. Porque dice, como dice la palabra, rondaba la maldad. El llamado de Samuel fue un tiempo donde rondaba eso. Sí somos de Cristo, pero no somos Cristo. Ahora nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, pero sí andamos en esa amistad. Porque Cristo nos dejó estipulado que la única puerta que podemos pasar es por esa. Los demás hermanos pueden brincar, saltar y decir, pero tú y yo somos de Cristo, porque somos hijos adoptados en Cristo Jesús para el reino que nosotros amamos, para poder dar pasos de fe, verdaderos pasos de fe. Amén. Por eso hoy nuestra fe está ahí. Habla de la bondad de David hacia Mefiboset. ¿Sabes? Nosotros
Voy a leer esta promesa antes de comenzar. Pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andes en mis preceptos y los pongas por obra. Ezequiel 36, 27. Hermanos, es el Espíritu de Dios. Nosotros caminamos bajo ese. Si no estamos allá por el Espíritu de Dios, podemos hablar bonito, vestirnos bonito, manto bonito, todo lindo, pero el Señor ve el corazón, como lo leímos ayer. Así que lo único que Dios quiere es que transformemos el corazón. Por eso está dando oportunidad de cambio y transformación. Amén. Porque donde está tu corazón, está tu tesoro. Y tu tesoro es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar de la bondad de David hacia Mefiboset, 2 Samuel capítulo 9. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Por amor de quién? De Jonathan. Había algo, y era que había una promesa y que no se había cumplido. Ya estaba sentado en el reino, ya él estaba allí, pero hacía falta ahora. Ya establecido el reino, comenzó a hacer lo que tiene que hacer, cumplir. Porque había soldados que perecieron, o soldados que están en lejanías, pero esos que han servido al Señor vienen ahora, para esta hora, para este tiempo. Amén. Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? No misericordia de David. David sabía que el poder era de Dios. David sabía cómo se ministraba la palabra. Sabía hablar como rey, pero como sacerdote, pero sobre todo como siervo. Sabía que la misericordia de él no alcanzaba, pero la de Dios sí le alcanzaba. Y dice, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. El informe es que una promesa se había trastocado. Una promesa estaba en un lugar perdiéndose, dañándose. Una promesa de Dios estaba limitada. Una promesa de Dios no se podía levantar, pero Dios levanta. Dios levanta. Y Sharrakatabai. Porque lo que dijo está lisiado a los pies. Ese lisiado a los pies es lo que está afectando la promesa de tu descendencia. Eso que esté ocurriendo en ese que está diciendo que está lisiado, sea lo que sea alcoholismo, drogadicción, fornicación, sean vanidades, sea lo que sea que no te tengan ese Lodebar. El mundo se representa ese Lodebar. Pero estaba lisiado, no se podía levantar. Pero hay un Dios que levanta, porque Dios cumple sus promesas. Porque ahí había un hijo del linaje de Israel. Y eso es la diferencia. Un padre que pidió, hazme esta promesa. Porque aunque sabía que estaba actuando su padre mal, Saúl, con un ungido de Dios, mientras David no atacó al ungido, porque sabe la ley divina de los ungidos y conoce la ley divina de los profetas. Tú y yo estamos establecidos en la palabra por leyes. Amén. Y miramos entonces, hermanos, que hay un momento en el capítulo que nosotros comenzamos a mirar, amén, cuando Jonathan comienza, amén, a hacer obras para el capítulo 18, 1 Samuel, amén, miramos cómo todo lo que pasó David, pero sabemos, hermanos, que él en ese camino tuvo una verdadera amistad, y esas son las conexiones que necesitamos, una conexión de aquí. Esta conexión que le sirvió a la llegada para poder salir. Luego David, Dios, al que prestó servicio, le dio servicio. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Amén. Y vamos mirando entonces que en un momento de desesperación, David no tenía ayuda, tenía guerra. Era príncipe, porque era esposo de la princesa, era rey. Pero al estar casado con la princesa era príncipe, pero un rey sin corona. Amén. Y entonces, hermanos, volvemos a ver el capítulo 20, que habla de la amistad de David y Jonathan. Por eso dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan?
Mira, hermano, tú no tengas en cuenta el tamaño de tu servicio. A Dios no le interesa el tamaño. Dios le va a pagar a todos igualito. A rey, a sacerdote, a profeta, apóstol, maestro, lo dice la orden décima. Porque es que nosotros, nuestro ministerio nació en lugares celestiales, con un diseño que es de Dios. Amén. Y entonces vamos mirando aquí que miramos entonces que él estaba lisiado, el hijo de un amigo lisiado. ¿Qué le hará? Hermano, ¿cómo salió Jacob después que de la prueba? ¿Cómo, verdad? Con marcas. Jesús, ¿cómo salió cuando se presentó a sus discípulos? Con las marcas. ¿Qué dijo Pablo? No se metan conmigo, yo tengo las marcas de Cristo. El ungido tiene las marcas de Cristo. Solo el ungido tiene las marcas de la soberanía de Dios. Solo el ungido es procesado, como dice el Deuteronomio 8. El Señor me ha recordado tantas imágenes en estos días. No me acordaba. Y estaba yo un momento y me dijo, preguntando, y me dijo, pero pídemelo. Acuérdate de cosas que te he dado. Y entonces le dice un hermano. Y entonces mientras me daba otra y otra y otra y otra y otra y otra, me estaba acordando todo lo que él me ha dicho. Pero no porque yo esperé. Me recordó promesas. Yo no estoy esperando la paga de dinero, no, yo estoy esperando. Es que la petición mía es que yo esté. Y eso viene porque dice que cuando ponemos el reino del Señor, primero, dice que, y su justicia, la añadidura viene, dice Mateo 6:33. Porque el Señor conoce el corazón. Amén. Había un hombre que no le interesaban las marcas ni la lisiada porque él había sido marcado y él conocía de eso. Él conocía los procesos. Y entonces mandó a enviar al hijo de su amigo. Porque ¿sabes qué dijo Jonathan en el capítulo de 1 Samuel 20? Y Jonathan dijo a David, lo que deseara tu alma, haré por ti. Un buen amigo. Amén. 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 Hay momentos y tiempos que tú se hacen obras de amor, no esperando cosecharlas tú o simplemente que te devuelva la misma persona el favor que querías cobrando. Porque cuando tú sirves al Señor, tú debes esperar en la paga del reino de los cielos. Amén. Amén. Y vamos mirando que en ese tiempo nosotros vemos que ese proceso, amén, cerró el capítulo 1 de Samuel, versículo 20, cuando él dijo, y Jonathan dijo a David, versículo 42, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonathan entró a la ciudad. Hasta ahí se vio el Señor. Jonathan como rey David. Él aseguró su descendencia, como la aseguró también un hombre probado como Josué. Amén. Todo lo que son, dice la palabra del Señor, lo dice el Salmo de 119 que estaba leyendo. Amén. Había un príncipe en tierra lejana, pero tenía que venir a casa. Como el hijo pródigo que se fue, pero estaba en tierra lejana, hasta que el Señor despertó y lo trajo a casa. Un príncipe que necesitaba vestirse con sus vestiduras reales, su anillo y su corona. Eso, Dios no va a abandonar a sus soldados. Dios no va a abandonar a sus hijos. Dios no va a abandonar nunca a su pueblo. Antes Él camina con nosotros. Él escucha, Él ve todo. Él tiene mientras cada persona tiene asignado un escriba y nosotros no pensemos que es lapicero. Si existe la computadora, los misiles, los cohetes y todo, imagínate cómo estará adelantado el reino de los cielos que lo hizo todo. O sea, nosotros estamos atrasados, pero hermanos, ni siquiera, así no es así, comenzamos la era de Dios nosotros. Para que veas cómo es la eternidad de Dios en nosotros. Amén. Pero Él nos ama que nos mete en su cargo en su tiempo. Amén. Entonces el rey le preguntó, volvemos a 2 Samuel capítulo 9.
dice, quería hacer la misericordia de Dios, pero a una promesa. Él no descartó el linaje de Saúl. ¿Por qué? Porque el corazón de David era perdonador. David sabía que era un propósito de Dios ponerlo ahí. Pero Dios preparó su corazón para edificar una nación delante de otras. Amén. Y dice entonces envió el rey David y le trajo a casa a Maquir, hijo de Amiel, hijo de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset, Dios conoce tu nombre y el mío. Dios conoce tu nombre y el mío. Dios conoce el lugar en que estás tú, en que estoy yo. Dios conoce cada cosa que nos está ocurriendo, pasando. Dios conoce cada una de nuestras acciones. Para Dios nada es oculto, porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra, como dice Isaías 40. Amén. Entonces lo llamó por su nombre. Hay un momento, mientras él estaba en Lodebar, él le llamaban Eliciado, ese era el nombre ya. Pero aquí, cuando entró a la mesa del rey, recobró su nombre. Fue restaurado su nombre, Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que fue rey. Se fue restituido el nombre y el linaje de la casa de Benjamín, del hijo de la derecha. Y entonces miramos que dijo entonces Mefiboset, y él le respondió: he aquí tu siervo. Reconoció que aunque era príncipe, era hijo de un rey derrocado. Sabía que fue rescatado y que hoy se inclinó ante él. Tengo derecho, yo soy el hijo. No, Mefiboset mostró desde el principio que era un siervo. Dispuso corazón de siervo, y hasta el final vemos que fue siervo y que estuvo a la mesa del rey. ¿Qué quiere decir? Que cuando sabemos que somos siervos de Dios, reconocemos que a Él sea la gloria, la honra y el poder, y que por su bien y su misericordia estamos aquí. Amén. En su mesa. Amén. Venía una sanidad. Primeramente su nombre fue restituido. Fue sanado en ese proceso, esa conversación. Se le fue dado su nombre verdadero. Le fue restaurado. Le quitaron el nombre de Eliciado, pero le colocaron el nombre de Mefiboset, del linaje de Benjamín, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, de la tribu de Benjamín. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y cuando dice el Salmo 23, ¿qué es lo que dice? Tú no sabes cuáles fueron los angustiadores de la vida de Mefiboset. ¿Cuáles fue aquello que lo derribó en ese Lodebar? Pero el Señor dijo: te voy a sentar en la mesa en presencia de tus angustiadores. Le volvió el nombre, pero también le dijo de su descendencia. Y Dios siempre nos habla cuando nos restaura, nos restituye, habla de eso. Por eso las memorias del Rey, tus obras son conocidas en el cielo. Podemos hablar lo que queramos aquí bonito, pero el cielo conoce nuestro corazón. Amén. Y entonces dice el Señor: no tengas temor. Siempre el Señor que nos llama, no tengas miedo. Esfuérzate, diga: créete esto que estás aquí en el palacio. Créete ahora que estás ante un rey justo. Créete ahora que el bien y la misericordia están en ti hoy, porque el cetro se te ha extendido para darte del bien y de la misericordia, como dijo el rey David, de Dios. Amén. Amén. Pero también le dijo por qué fue mandado a buscar. Porque había una restitución, había una redención, había el cumplimiento de un tiempo, de una promesa, a una amistad. Amén. Amén. Y comenzó esas palabras, tenía que calar, porque tienes que mirar, y él siempre dijo: ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se estaba mirando como lo veían en Lodebar. Había visto muerto su linaje. Él no se veía sin linaje, no se veía sin nada. Él se veía como lo veían allá, un lisiado. Pero entonces él no había escuchado las palabras.
Pero Dios tiene un proceso hermoso de amor, porque cuando el cetro de Dios se extiende, es para levantar un ministerio, es para levantar su obra, es para levantar un linaje, es para levantar una casa, para establecer una casa. Y ahí se estaba estableciendo y poniéndole ante toda la nación de que el linaje de su amigo y de Saúl estaba siendo establecido. Pero hay algo que tiene que mirar, él siempre se dijo siervo. Porque el rey es rey. Eso sí hay que tener en cuenta. Que aunque tú estés trabajando y sirviendo a la obra de Dios, tu llamado corresponde a lo que Dios te llamó. Tú no puedes pasar y saltar a lo que Dios no te llamó. Él reconoció que estaba al servicio. Como tú y yo podemos reconocer que estamos al servicio de Cristo. No podemos saltarnos esa ley. Y que estamos sentados en una mesa servida para ver presencia todos los días y el bien y la misericordia del Señor todos los días. Amén. Entonces dice aquí, Pedro muerto. Mira lo que había en su corazón. Y entonces comienza la sanidad. Tiene la sanidad. Amén. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo, y comenzó entonces el Señor a darle sus bienes. Lo que dijo Dios en un momento, comienza a darle los bienes a él. Comienza a darle los bienes primeramente, restituyendo lo que le había sido quitado por errores de su ancestro. Hay errores de nuestros ancestros que por una obra de uno, Dios puede rescatar a un hijo. Por eso tú y yo no podemos decir, no es que mi familia no. Tú tienes que mirar cómo estaban los de antes. Tú no puedes creer para tu familia y tus hijos que tú eres como Saúl, no. Tú eres como, cuando tú recibes a Jesús, ya tu linaje pasa a ser otro. Aunque tengas padre aquí, pero cuando tú recibes al Señor, Jesús lo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? A la recompensa de 100 por 1. ¿Qué no dejó el hijo rico? Esa es una pregunta que tenemos que hacerlo. Cuando tú y yo podemos ser buenos, amamos y todo, pero ahora somos un linaje. Y Dios pagó un rescate grande, tan grande salvación para que podamos no perdamos. Aquí había un rescate de una promesa. Cuando Dios te llama, te da una promesa. Así que ninguno de los que todo temor, dice, no temas. Cuando el enemigo ha puesto en ti un temor, hoy tienes que liberarlo, porque entonces vas a pasar el otro año igual. Tú tienes que liberarte de ese temor, porque en este momento se están activando bendiciones. El rocío de los cielos está bajando en bendiciones. Hoy estaremos viendo cómo todo se restituye. Lo que el enemigo quiso por culpa o por decisiones malas que se tomaran. Viene un tiempo de restitución. Viene un tiempo que el amor de Dios se va a manifestar y se te va a restituir hasta el tiempo, la tierra, el linaje. Y vas a comer en esa mesa eternamente, porque hoy estamos de Santa Cena. Estamos invitando a comer de esa bendición, pero tenía que sanar el corazón. Y comienza el Señor, le puso ayuda. Siempre Dios siempre va a hacer algo. Dios va a organizar todo por ti, por mí. Tú y yo lo que tenemos que entender es que somos linaje de Cristo. Y que nuestro Padre en Cristo Jesús nos adoptó con amor. Y Él nos va a restaurar todo. Amén. Pero no es la restauración que el mundo espera. Es una restauración al 100 por 1, al 1000 por 1. Y sin límites, como dijo Jeremías 29:11. Tiene mejores pensamientos para nosotros. Entonces digo, ya Él iba a labrar. Ya el mismo cielo le organizó. Hay cosas que Dios tiene para nosotros y ya están listas y preparadas. Tiene la tierra, tiene la gente, tiene la mayordomía, tiene todo, porque tú vas a estar haciendo una obra en la mesa del rey. Solo los príncipes y los sacerdotes se sientan en la mesa del rey. Se lo enseñó a verse como príncipe y siervo. Y tú y yo somos cuando dejamos que Cristo sane todo. Jesucristo sana. Amén. Entonces dice, y comenzó a hablar, dice, y además que tendría tierra con hijos, con sus hijos, con sus siervos, y frutos en abundancia, para que el hijo estudiante tenga mesa para comer. Dijo que no le faltaría la comida en abundancia, no sería escasa ni el aceite, ni la comida, ni los frutos en su tierra. Estaba diciéndole que la tierra de Benjamín, la tierra de la derecha, era una tierra amada, que estaría siempre bendecida.
estaba restituyendo la promesa de Benjamín. Y respondió Siba, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor rey, hará su siervo. Así lo hará tu siervo. Pero entonces él dijo, ellos como siervos, pero él comería en su casa, pero él tendría invitación siempre él en su casa para sentarse en la mesa. Tú y yo, por haber decidido seguir al Señor, porque el Señor es Dios de generaciones, de familia. Eso lo habla la historia de Abraham y es un tratado bíblico y una ley bíblica que él estableció. No es la palabra de Abraham, ni la tuya, ni la mía, ni la fidelidad tuya, ni la lealtad mía. Es que la promesa de Dios está jurada y sellada y es inmutable y se cumple. Fiel es el que te llamó, fiel es el que lo cumple. Amén. Y venía entonces, decía que, y dijo el rey, comerá mi Mefibosé. Un edicto real salió. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Lo proahijó como en Cristo Jesús Dios nos proahijó a nosotros. Eso es lo mismo que cuando el Señor Jesús nos paga un rescate por nosotros, pasa todo eso. Y estamos invitados todos los días a comer en una mesa hermosa del Señor, bendecida con las bendiciones, la misericordia, el favor, la gracia y el amor abundante del Señor. Le dijo a todo el pueblo, este linaje está restituido y lo prohijo y va a sentarse conmigo. ¿Quién iba a decir a Dios que no? ¿Quién puede decirle al rey algo que no lo haga? Sabe que va para que le mochen la cabeza. ¿Quién le dice a Dios? ¿Quién puede tener a Dios de una decisión? Nada. Por eso tengo que tener cuidado. Amén. En ese momento salió un edicto que aquel marcado, que aquel que era un lisiado, ya no era linaje, sino que le asignó un ejército, mayordomía, le arregló la tierra, porque la tierra que Dios le trae a su ungido, a su sellado, a su marcado, es restaurar el linaje, pero también darle tierra para que coma y viva y pague. Viva siempre, coma, pague él hasta que viva y luego sus hijos, su descendencia. Por tanto, las promesas que Dios te da a ti, hoy levántalas. Levántalas, porque el Señor te las va a traer. Deja de estar pensando con esas estructuras que te dio el mundo. El hombre Jesucristo las rompió. Estaban los dueños de la palabra de estructura y no le conocieron. Hoy tenemos que entrar en esa violencia espiritual donde reclamemos aquello que nos pertenece, pero la mayor victoria es estar en la mesa del Rey y no estar en la mesa de los santos justos de Dios, que en la mesa del Salmo. Por eso dice que él se sentaría en su mesa, asegurando linaje. Amén. Amén. Asegurando que sus manos que estaban allí ya tenía todo listo. Dios siempre tiene todo listo para sus ungidos. En el tiempo de traerlo a su mesa, exhibirán sus bendiciones entre sus angustiadores, entre sus apropiadores, entre todo aquello, porque el Señor se acordó para hacerte de su misericordia y su bien. Amén. Y dice que Mefibosé tenía un hijo pequeño, tenía uno, pero el Señor le dijo, tus hijos. Le profetizó descendencia en el versículo 10, pero aquí aclaró que tenía un hijo pequeño. Amén, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Dios dice, moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. El manto de Jesús nos cubrió y nos quitó todo aquello que nos quiso lisiar. El manto de Jesús quitó nosotros el oprobio y la ofensa. El manto de Jesús nos limpió. El manto de Jesús borró como nos llamaban. El manto de Jesús nos quitó el nombre que nos dio el mundo y nos trajo un nombre que se llama Victoria. Hijos proahijados en Cristo Jesús para la obra de Dios Altísimo, perteneciendo a un campamento real, único y diferente, esperanza contra esperanza. Porque Dios se acordó de su pueblo.
Dios se acordó de su remanente. Amén. Y dice que moraba Mefiboset en Jerusalén, lo puso ahí. Y se da cuenta, el pueblo que quedó con Judá, después de un tiempo que viene por allá, toda la vida, fue Judá y Benjamín. Y son los únicos pueblos que formaron el Israel de hoy. Así que, hermanos, tú no deseches nada ni des por perdido nada. Hoy declaramos que es el tiempo de respuestas, que es el tiempo que el Señor trae para un cumplimiento, pero hay que guardar el corazón. ¿Sabes por qué se pudo hacer este cumplimiento? Porque David aprendió a ser humilde, aprendió a que como rey tenía que dispensar bien y misericordia, pero tenía que ser derramada del cielo. Él sabía qué es ser un hermano, sabía que era un hijo de un hermano y que tenía que volverlo a sentar en la mesa, y eso hizo Jesús. Jesús nos preparó una mesa para sentarnos con Él y nos llamó como hermanos, nuestro hermano primogénito. Él cumplió la misión, pero tú y yo tenemos que prepararnos, porque cuando Jesús nos manda a llamar, Él nos asigna manto, mesa y silla, y la orden de la Santa Cena es que nos encuentre sentado en la mesa, haciéndolo así, recordando que Él está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, pero que tú y yo, como hijos también de la derecha, estamos llamados a sentarnos en esa mesa, que nos encontrara haciendo bien y que nos encontrara con un corazón sano. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón sano, una persona que ministre bondad de Dios, pero que sepa que su bondad no le pertenece, que esa bondad es porque Dios lo preparó, lo selló y lo marcó como suyo para reinar. David aprendió a ser humilde y saber que a no quitar el derecho a lo que tiene derecho, le restituye un derecho, y eso es lo que hace el Señor. Ahí donde Dios conoce a sus verdaderos hijos. Por eso los ungidos, los profetas de Dios, por eso lo que Dios llama, por eso los que están allá en solo de bar van a ser tremendos evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores de la obra del Señor, porque Dios los trajo de un desierto, pero los va a tener glorificando su nombre. Yo creo que este es el despertar de la iglesia. La iglesia está en la calle, ¿sabes? La iglesia está en la calle. Y esos misioneros que el Señor tiene en la calle, esos hombres de valor que Dios tiene para este tiempo de la hora undécima, son esos que la gente va a decir, pero Dios, ¿por qué le vas a pagar así si mira? Y Dios va a decir, lo que yo he determinado hacer, lo voy a sentar en mi mesa. Es un tiempo de honra para aquellos padres, para aquellos hombres que como Jonatán sirvieron sin esperar nada a cambio, y que en el momento, en un tiempo de su historia, sus hijos fueron lisiados, y que hoy el Señor te está diciendo que si tú levantas al Señor y Dios te dio aceite a ti para tu casa, usa tu aceite para tu casa. Porque ningún manto puede morir sin parir un hijo, sea de su vientre o espiritual. Dios lo va a demandar. Amén. 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 Eso hizo David con su manto, proahijó. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Es un tiempo donde vamos a ver que esos que fueron sellados, marcados para este tiempo, esos Mefiboset de linaje que están, esos príncipes que están en la calle, esos príncipes que están en la prostitución, esos príncipes que están en las vanidades, esos príncipes que están en el homosexualismo, esos príncipes que están en la drogadicción, esos príncipes que están, hermanos, en la pornografía, en la fornicación, que son dos cosas diferentes. Esas cosas que están haciendo cosas, que están haciendo afectado en un lugar, en un mundo que le está mostrando una maravilla que no existe, porque lo quiere para abonar la tierra al mundo. Pero nosotros somos hijos del reino, somos hijos de Dios, y que hoy estamos diciendo, viene un tiempo de despertar de la iglesia, como despertó el hijo pródigo y vino a su casa, había fiesta, y yo declaro que hoy hay fiesta, que lo que tú habías buscado
buscado con tus fuerzas. Acuérdate que el que responde Dios y que tenemos que estar sellados por el Espíritu Santo. Es un tiempo de ver redención. Es un tiempo no mirar como nosotros pensamos el sueñito de la casa. Es mirar que nosotros tenemos una dirección divina y es que nuestra mesa está establecida al servicio del Rey y que el Rey le ha querido y ha querido sentarnos ahí. Por eso hoy en la Santa Cena, hoy que tu corazón mire bien que tus deseos no son los deseos de Dios. A Saúl lo mató a su descendencia, casi su familia, sus deseos. Pero Jonathan sirvió. Y hoy, si tú conoces al Señor y no estás sirviendo, no estás defendiendo a tu descendencia en tu generación. Si tú hoy no estás defendiendo, no estás predicando, no estás hablando de Dios, no estás sirviendo, solamente estás comiendo y recibiendo las bendiciones, tú no estás sembrando para tu descendencia y generaciones. Esta es la iglesia para que aquellos que están sembrando en un tiempo de sembrar, yo te invito a sembrar árboles en esta tierra, árboles de justicia, que comiences a arar y comiences a sembrar cosecha para el Señor, para Cristo, para la iglesia de Cristo. Vive confiado, Israel. Habita solitario, fuente de Jacob, en la tierra de trigo y de vino. También tus cielos destilan rocío. ¿Sabes? Eso es lo que queremos. Pero esto es para llenar. Jonathan sirvió. Preguntemos nuestro corazón. El Señor nos quiere encontrar en la mesa como los apóstoles. Queremos hacer la Santa Cena, pero y no esperar y no hacer lo que dice el Señor. La Santa Cena tiene un compromiso de amor. Que no es comer lo que come el mundo, sino comer del pan de vida que es Cristo, y tomar del vino nuevo de su gracia y hacer de nosotros un nuevo nacer, renacer. Dice tu palabra, una palabra de un hombre que tomó una decisión, un hombre que también estaba quebrado, un hombre que estaba pasando dificultades porque el mundo también y su madre le había dado un nombre. Pero dice que era ilustre. Inicia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di en luz de dolor. Hay descendencias que vienen porque alguien nos parió en situaciones difíciles, en situaciones de maltrato, en situaciones de dolor. Y no sabía qué hacer y a sus hijos los prohijó con el dolor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, que así como hizo Abraham, hoy declaramos que esos hijos son ilustres, son los Benjamín de la casa, que son los hijos de la derecha, que no son los hijos del oro. Hoy los prohijamos y los marcamos y los sellamos para Cristo en el nombre de Jesús. Que a partir de hoy cambia, que lo que el hombre dijo y que lo que en sus sentimientos y emociones le dieron a sus hijos, hoy el Señor describe que son hombres ilustres, que son mujeres ilustres y que tienen una invitación en la mesa, porque esos quebrados los necesita el Señor para levantarlo y sentarlo y ponerle de su manto y taparle sus heridas, para que tienen tierra, que necesitan de esas marcas. Amén. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. No hubo tanta cosa. Él decidió. Sanar es una decisión. Sanar es una decisión. Y él no se miró por lo que le dijo. Este ya es diferente. Este tomó la decisión de no verse como lo que veían, porque él no se sentía como lo que veía, que se sentía ilustre. Y hay lugares, por eso pidió expansión, pidió bendición. Pidió bendición, porque sin bendición no podrás hacer nada de Dios. Y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, le otorgó Dios lo que le pidió. Pidió bendición, pidió ensanchamiento, pero que la mano extendida de Dios estuviera con él y se me librara del mal para que no me dañe. Le otorgó Dios lo que le pidió. Le pidió que pudiera ser pues su bendición. Le pidió a Dios que ensanchara su corazón y que pudiera ver como Dios ve. Le pidió al Señor que su mano, que su bendición siempre estuviera ahí, que estuviera él orando como la niña de sus ojos sobre él, y que estuviera su manto arropándolo como la sombra bajo sus alas. Él pidió eso, pero pidió algo: que mi corazón se da con todo lo que Dios haga, y que tampoco lo que esté a mi alrededor me haga daño. Pidió cobertura, y entonces lo dijo porque Dios conoce el corazón. Él decidió cambiar la historia. Este también es uno marcado que se levantó, decidió cambiar su historia. Son diferentes formas
pero es un tiempo en que Dios está levantando y sanando a su iglesia. Hay muchos. Y estos que están marcados y sellados y Dios ungiéndolo para arroparlo con su manto, tienen tierra, tienen propósito y tienen mesa servida. Porque hasta que no llegó David a la mesa no sentaron en la mesa. Date cuenta que el reino trabaja con la mesa. El proceso termina con una mesa servida para luego ya el Señor llevarte a tu bendición. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Le damos la gloria y la honra al Padre que nos llama. No es tú, eres tú. Dios va a hacer algo tan grande, que da fuerza, fortaleza. Porque dice que quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta al del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes del pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Y esa es la bendición de Dios que creemos que hemos recibido. ¿Sabes una cosa? Por eso es bueno bendecir. Por eso es bueno, porque lo que tú des, de eso te retorna. Ten la seguridad que lo que tú des va a retornar, pero no solamente a ti. Lo que tú hagas aquí, tú tienes que asegurar de que estés haciendo bien misericordia, como hizo David, asegurando. Porque sabemos que nuestros hijos en adelante van a necesitar algo. ¿Cómo tú vas a cerrar y cerrar el camino de tus hijos, maldiciendo a otros? Hoy bendice, porque Dios nos ve a todos, a buenos y a malos. Pero hay que mirar que este es un tiempo donde el Señor ha decidido bendecir. Hoy el Señor te bendiga y te guarda, porque yo te quiero hablar de algo, de una historia, ¿verdad?, bíblica, que es Efesios. Pero en Jeremías capítulo 1, dice el Señor, le dijo a Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Los profetas, los unidos, son santificados desde el vientre de la madre, de nuestra madre. Por eso que nosotros tenemos que abandonar ese amor. Pero todos somos santificados para el Señor. Por eso que el Señor dice que vamos a la congregación de los santos, porque la iglesia en Cristo sola somos nosotros. Ahora el que piense que en la iglesia va a encontrar la perfección, no. Tú tienes que buscar la perfección en tu altar, en tu intimidad, encender un altar para el Señor. Todo hombre de Dios es encendedor de altar y avivador de altares. Amén. Amén. Que te estoy diciendo que lo mismo que dice Efesios 1, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Capítulo de Proverbios 8 habla de eso, que antes de que el polvo de la tierra fuera, ya la sabiduría, ya Jesús estaba. Ya estábamos nosotros en la fundación y el pensamiento de Dios, que son más grandes que los tuyos. Así que hoy la invitación es esta. Vamos a ir al capítulo de Juan, que dice aquí. Amén. El Señor nos envió con una obra. Él mandó a buscar para sentar a la mesa. Es lo mismo que hizo el Señor Jesús. Tú y yo somos esos que tenemos un envío y una misión, y es ir a predicar la palabra, porque hay muchos en hilo de barro y Dios quiere restaurar para sentar en la mesa, en tu tierra. Dice que Él estaba en Jerusalén, pero hay una tierra que Dios nos asigna para que en nuestra mesa, como rey y sacerdote, Dios también siente a muchos que estaban iniciados, pero cuando tú cumples la misión, restauras, sanas y vivificas un alma y traes una persona a Cristo, tú lo estás trayendo a la mesa de Jesús, a la mesa eterna. Por eso es importante hacer la obra del envío. Tenemos una sola misión: ir y predicar por todo el mundo el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está hablando. Tienes que mirar aquí en esta palabra del envío que está en Marcos 16, versículos 15 y 18. Es que eso es lo que viene al mundo. Y eso es lo que habla Deuteronomio, que Dios nos sacó del Señor. Amén. Cuando Dios nos saca del mundo, nos saca del mundo de mal, para
hacernos sentar a la mesa de su presencia, para darnos y restituir todo lo que tenemos hecho. Por eso es importante la prédica del Hijo Pródigo. Hay restauración de todo. No importando, tenemos que darle gracias al Señor y hacer fiesta todos los días por aquellos que está preparando para regresar. Y hay que ir preparando esas sillas de amor para decir, esparcir el amor a esas sillas para esos que vienen de camino y que hoy han tomado la decisión de volver a casa. Y que sus ojos están siendo abiertos y se arrepienten, porque esto es de arrepentimiento. Si no se arrepienten en el camino, Dios no lo va a honrar. Esto es para el que se arrepienta. Así que hoy, dice el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 19. Y ellos, sabiendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esto, el Señor siempre está con nosotros. Tú con este llamado, hoy es para que tú no mires tu proceso, sino que mires que hay una mesa que te espera. Y que el Salmo 23 es tan hermoso porque hay una mesa que está servida y que hoy vamos a compartir en todas las partes. Hoy, cuando hagas eso, no pienses el daño que tú hiciste a aquello, no. Piensa, ¿cómo pagaré yo todo lo que el Señor ha hecho por mí? Eso lo decía David. Y ahí se arrepentía. ¿Cómo pagaré? Porque aún siendo nosotros pecadores, el Señor nos ama, nos ama. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a recibir esta palabra y que hay conexiones divinas. Pero la mayor conexión que tú puedes tener es que cuando Dios te honra, Él lo hace todo. Solo tienes que obedecer. Yo te invito hoy a tomar ese acto de arrepentimiento. Amén. Porque esto no lo vemos. Jesús describe en Marcos 16 cómo estaban las cosas. Pero no lo puede ver el mundo, y los que están en el mundo, y los que tienen las vendas del mundo. Pero los que tienen a Cristo podemos ver de dónde nos sacó el Señor. Y esa es la invitación que te hago hoy, que recibas al Señor Jesús. Y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que se va a cumplir y la tengo sujeta. Y el enemigo va a decir, no se va a cumplir. Pero yo le estoy diciendo hoy, a Cristo Jesús, que este tiempo de ver la victoria del corazón de Dios en mi vida. Es del corazón de Dios. Si esa palabra la puso en mi corazón, es porque es de Él y proviene de Él y para Él, para glorificar, que no será para mí, sino que todo es para la gloria de Dios, porque su bien y su misericordia me alcanzó. Amén. Así que hoy, como la iglesia de Filadelfia, la iglesia que el Señor llamó la iglesia de la llave, la de Apocalipsis 3, capítulo 8, se le abrió una puerta a esa iglesia, porque el que abre y cierra, Jesucristo determinó que no había negado su nombre, y que había puesto, que no es nudo, y que estaba cansada, vamos a leerlo bien, y aunque estaba cansada, no había negado su fe. Amén. Dios sabe cómo estaban esos hombres que Dios transformó de los que le llamó, y muchos ellos, muchos, si te habla de los hombres de la fe, Moisés, todos fueron hombres que llevaron sus marcas, las marcas de Cristo, la marca del Evangelio, la marca de liberación, la marca de salvación, la marca de revelación y la marca de sanidad. ¿Sabes? Cada misión de cada uno de los hijos que Dios ha llamado tiene un propósito. Amén. Y es devolverte y restaurarte tu linaje, pero solo podemos hacer en Cristo Jesús. Dice aquí el Señor: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de la vida, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, el Señor las conoce. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso le dijo Pablo a Timoteo: predica, soldado de Cristo. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Bendecimos a la iglesia de Jesucristo el Ancla. Hoy es la invitación que cuando tú recibes al Señor y pases esa puerta, no importa, van a pasar circunstancias, pero levántate, que el Señor nos levanta siempre. Pero lo más importante es llegar a esa mesa con una invitación que diga: lo voy a sentar aquí a mi hijo, voy a sentar a Liliana y a su casa y a su familia en mi mesa. Esta casa ha sido sellada para esta obra porque me amó y porque es de mi linaje. Cuando el Señor te invita, es porque tiene una silla para ti, para tu casa. En esa mesa se llama recompensa y restauración de los 12. Pero también habla de un linaje eterno, capítulo 4, que el que nos redimió, una promesa redimida en Cristo Jesús. Así que el 100 por 1, como habla esta alabanza,
Es un decreto del cielo que cierra ciclos, recompensa la fidelidad y manifiesta la bendición total de Dios. Hay números que cuentan y números que hablan. En el lenguaje del reino, el número 100 no es una cifra simbólica, no. Es un sello de plenitud, una marca de cumplimiento y una respuesta divina a la fe obediente. Cuando Dios habla de 100, declara que el proceso ha llegado a su madurez y que la promesa entra en manifestación. El 100 por 1 es el lenguaje del cielo para anunciar que nada quedó inconcluso, que la siembra fue aceptada y que la fidelidad ha sido recompensada públicamente. Que Dios te bendiga. Como dice Jesús, a la cosecha un corazón dispuesto, la medida del cielo, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 8, versículo 8. El 100 por 1 no es una exageración espiritual, es una medida del reino. Cuando la palabra encuentra tierra buena, donde hay obediencia, perseverancia y fe, Dios responde con multiplicación completa. Así que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga en ti paz y que seas sellado con el nombre del Señor para que tus hijos, tu descendencia y generaciones sean benditos eternamente. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en nosotros para dar siempre gloria y levantar las manos al cielo, mañana, tarde, mediodía y noche. Darle la gloria a Dios, porque la idea es esta del cielo y la ley. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Así que hoy me ayudó hasta aquí el Señor. Es la 1:20 en Colombia. Que Dios te bendiga y te guarde. Esta es una palabra de bendición, tiempo de cumplimiento, porque el amor del Señor está sobre ti. Era una tierra desposada. Hoy es una tierra de Yeshiva Bebú. Yeshiva Bebú es la tierra que Dios desposa. Es la que Dios tiene los caminos que tú y yo tenemos que traer. Muchos para llenar la tierra